Continuamos hablando sobre la historia del cine y hablemos de la primera función. Los Lumière llamaron a su invento cinematógrafo, aunque esta denominación no fue original de ellos, pues en 1893 Léon Bouilly patentó un aparato de este nombre, el que posteriormente fracasó. El 28 de diciembre de 1895, fecha esculpida en letras de oro en la historia del cine, los dos geniales hermanos ofrecieron la primera función cinematográfica del mundo para público en general en París, en el Salon Indien du Grand Café, en el Boulevard des Capucines, número 14. Meses antes, los Lumière habían presentado su invento en la Sociedad de Apoyo a la Industria Nacional de París ante un público seleccionado. A la primera función en el Gran Café asistieron 35 escasos espectadores. El programa fue presentado bajo la denominación de Temes Actuales. Incluyó 10 temblorosas y nubladas películas filmadas por los Lumière de aproximadamente 17 metros cada una. Los nombres de esos 10 films, los primeros que conoció el mundo, fueron los siguientes: La salida de los obreros de la fábrica Lumière, El desayuno del bebé, Los fosos de las Tunerías, Entrada de un tren en la estación, El regimiento, Maréchal Ferrand, Partida de naipes, Destrucción de las malezas, La demolición de un muro y El mar. Cada cinta duraba 3 minutos y no mostraba nada más que los simples movimientos y escenas indicados por sus títulos. Su proyección se acompañaba con las notas de un piano desafinado. El éxito fue inmenso, pero los Lumière cometieron el grave error de creerlo efímero. Cuando Louis Lumière contrató a su primo Félix Mesguich como operador, le dijo textualmente estas poco estimulantes palabras: «Sabes que no te ofrecemos un puesto con porvenir. Es más bien un puesto de vagabundo que puede durar 6 meses, 1 año, quizá más, quizá menos». Cinerama en 1879. Mientras tanto, en los Estados Unidos, Edison, trabajando por su cuenta, había logrado también proyectar un film sobre una pantalla, realizando su primera exhibición pública el 23 de abril de 1896 en un musical hall de Broadway. Un año más tarde, en la misma Francia que había visto nacer el invento de los Lumière, el general Raoul Grimond-Sanson patentaba el cineorama, primer sistema de pantalla circular con los espectadores en el centro, obtenido con 10 máquinas filmadoras sincronizadas cuyas tomas se proyectaban mediante una máquina de igual número de objetivos. Con esto, Grimond-Sanson se adelantó en más de medio siglo a lo que sería el sensacional cinerama. En 1900, en la exposición de París, a los pies de la Torre Eiffel, este ingenioso y visionario inventor proyectó un film en cineorama, tomado durante una ascensión en aerostato que se convirtió en una de las mayores atracciones de esa inolvidable feria internacional que saludaba la llegada del nuevo siglo. Otro hecho poco conocido en los primeros tiempos del cine, además de aquella especie de cinerama primitivo de Grimond-Sanson, fue que se buscó con ahínco unir la imagen a la palabra, obteniéndose en algunos casos notables resultados para la época. Lo intentaron Laure Hirschhorn, Auguste Bayron y Clement Maurice, mediante el empleo de ingeniosos sistemas de sincronización con el fonógrafo de Edison. Pero para que se llegara al verdadero cine sonoro tuvieron que transcurrir cerca de 40 años, cuando recién, al final de los años 20, pudieron vencerse las múltiples y complejas dificultades que involucraba el cine parlante. Hablemos de los pioneros galos. Si bien los Lumière inventaron el cinematógrafo y descubrieron al mismo tiempo su capacidad documental, el creador del espectáculo de cine en cuanto a producto de la fantasía fue otro francés, Georges Méliès. En 1897, Méliès construyó el Montreuil Shows Bois, en los alrededores de París, un teatro de filmación, uno de los primeros estudios en la historia del cine.
Edison había levantado el suyo en 1893. De él nacieron nada menos que unas 5.000 películas, en un principio a razón de una por semana, que iban desde el documental hasta lo que hoy llamamos ciencia ficción. Algunas de estas cintas de Méliès se hicieron famosas y constituyen, transcurridos 60 años, piedras angulares en las que se cimienta la historia de la cinematografía, como Los viajes de Gulliver, en 1902, El viaje a la luna, también en 1902, y Las 400 farsas del diablo, 1906. Para Méliès, hombre genial y culto, el cine no era una curiosidad de feria, y este fue su mayor mérito, sino un medio que daba amplio campo a la creación de la fantasía y al empleo de un lenguaje y un estilo propios, susceptibles de perfeccionamiento. Siguiendo este predicamento, la Star Film, productora fundada por él, empezó a rodar películas cada día más ricas en innovaciones. Entre los numerosos aportes que el cine debe a Méliès están los trucos de sustitución, empleados en los films de magia en los que un personaje desaparecía súbitamente, siendo reemplazado por otro, y la sobreexposición, procedimiento conocido en fotografía desde que un aficionado distraído tomó dos vistas sobre una misma placa y que él adaptó al cinematógrafo para representar fantasmas. Este artificio, divulgado por Méliès, vino a poner en descubierto a un grupo de individuos inescrupulosos que, gracias a la doble exposición, sostenían haber tomado fotografías de ánimas, las que vendían a buen precio. Incluso un norteamericano fue condenado por haber vendido una Biblia ilustrada con retratos espiritistas de Moisés, Abraham y Jacob. Otra contribución de Méliès al cine fue la introducción, aunque rudimentaria, del color. Hacia 1900 empezó a utilizar obreras parisienses, hábiles y mal pagadas, que coloreaban pacientemente con pincel los millares de imágenes que componían sus primeras películas de fantasía. Con este procedimiento, Méliès supo obtener notables efectos artísticos. Como si todo esto fuera poco, a Méliès corresponde también la prioridad en la introducción de diversos géneros cinematográficos, como los noticiarios, el drama histórico, el teatro filmado, la ficción científica, novela de aventuras, el film cómico y la llamada fairy, comedia de magia. Junto a Méliès destacaron otros dos pioneros del cine, también nacidos en Francia, que dieron muestras de gran talento creativo. Nombraríamos a Émile Court, más conocido como Cole, y Ferdinand Zecca. Kolk, considerado el padre del dibujo animado, merced a su film dibujado Fantasmagoria, 1907, emigró a los Estados Unidos en 1912 y trabajó 2 años en los laboratorios de Fort Lee, dedicándose luego a las películas publicitarias. Este fue uno de los maestros de Walt Disney, aunque su dibujo lineal y casi abstracto tenga muy poco que ver con los personajes salidos del lápiz del célebre dibujante norteamericano. Ferdinand Zecca, director artístico y técnico de la compañía Pathé, fundada en 1896, fue el creador del cine como industria. Realizó un elevado número de películas de todo género, combinando equilibradamente el sentido artístico con el criterio comercial. Entre sus mejores films se cuentan La muerte de León XIII, 1903, Quo Vadis, 1901 y El sombrero mágico, 1903. Hablemos de él, del gran Porter. Mientras en Francia los Lumière, Méliès y Zecca perfeccionaban el arte de las proyecciones animadas, al otro lado del océano, en Estados Unidos, el cine experimentaba un desarrollo aún más acelerado. A principios de siglo prosperaban ya en aquel país 3 grandes firmas productoras, los Biogrand, la Edison y la Big Grab. Los films eran exhibidos en funciones continuas en unos locales llamados Nickelodeons, a 5 centavos la entrada, que se veían repletos de público de la mañana a la noche. La aparición y más tarde profusa multiplicación de estas pequeñas salas, junto a la tentativa de Edison de monopolizar el cinematógrafo a través de la compra de todas las patentes, constituyeron los 2 hechos salientes que caracterizaron la época primitiva
del cine norteamericano. La figura más notable de la bisoña industria cinematográfica americana fue Edwin Portero, primero camarógrafo y más tarde director de la Casa Edison. A él se debió la realización de Asalto y robo del Gran Tren, 1903, primer western de la historia del cine y a la vez primer film que tuvo un verdadero argumento en todo el sentido de la palabra. Otras importantes películas de Port fueron La cabaña del tío Tom, 1903, El expresidiario, 1906 y El cleptómano, 1906 también. Y ya cuando en 1911 Porté fundó una propia sociedad productora, Rex. La edad primitiva del cine norteamericano tocaba su fin, en gran parte debido a la eficaz y enjundiosa labor de este talentoso cineasta. Hablemos de primitivos de otros países. Otros nombres relevantes, tal vez menos conocidos que los anteriores, jalonan la esforzada historia de los primeros tiempos del cine. En Italia destacó nítidamente Arturo Ambrosio, autor de Los últimos días de Pompeya, 1908, el primer coloso de la cinematografía italiana de más de 3 horas de duración. En Inglaterra brilló con luces propias la llamada Escuela de Brighton, fundada por George Herbert Smyth y James Williamson, lo que produjo un gran número de películas impregnadas de realismo, problemática social e intenciones estéticas nuevas. Entre ellas son dignas de especial mención Ataque a una misión en China en 1901 y El desertor en 1903, de Williamson y Rostros cónicos en 1902 y El sueño de Dorotea de 1902 de Smith. En Alemania, Eduardo Oskar Mester se convirtió en pionero de la cinematografía germana al realizar en 1869 la primera exhibición pública en Berlín y al filmar luego varias películas documentales y de argumento con una técnica bastante avanzada para esos años, como El regreso de las tropas en el desfile de primavera y Beso en el baile de disfraz, un film erótico en el que sobresale un largo y célebre primer plano. Hubo también otros países que tuvieron un cine primitivo de cierto valor. Dinamarca, Ole Olsen, acróbata y empresario, empezó a producir documentales y películas de argumento desde 1903. En Checoslovaquia, por ejemplo, ya en 1898, con motivo de la exposición de arquitectura e ingeniería en Praga, tuvo lugar la primera exhibición de 3 cintas checas de corta duración que han pasado a la historia por su originalidad. Nombraríamos Cita en el molino, El vendedor de salchichas y Las pegadores de carteles. Por su parte, Japón empezó a producir películas desde 1898, siendo la más antigua que se recuerda Escenas del arresto del ladrón de relámpagos, 1899, del director Shirasuro, tomada de una comedia del mismo nombre. Una de las últimas grandes naciones en incorporarse a la producción cinematográfica fue Rusia, país en que los primeros films no aparecieron no antes de 1907. Hablemos de los años heroicos. Francia, verdadera madre de la cinematografía mundial, estuvo a la cabeza del delicado momento histórico de la década del 10. Esta fase del cine francés coincidió con una etapa de gran desarrollo industrial y técnico. El 80% de la producción fílmica mundial de aquellos años llevaba la firma francesa. 2 poderosas sociedades, Gaumont y Pathé, dominaban holgadamente los mercados de películas, sobre todo en Inglaterra, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Solo hacia 1918 estos poderosos monopolios perdieron sus posiciones internacionales, aunque mantuvieron sus principales fuerzas en Francia hasta 1930. Los tiempos heroicos del cine francés produjeron magníficas cintas. En 1908, Le Banguet y Calmet inauguraron con el asesinato del duque de Guisa el llamado fin del arte. 3 años más tarde, Louis Feuillet
creó un nuevo tipo de películas realistas, al iniciar la célebre serie La vida tal cual es. El mismo Feuillet realizó luego la serie de Fantomas, lejana inspiradora del film de Gaster. Otro director francés importante de esta época fue Albert Capellani, quien llevó a la pantalla Nuestra Señora de París, 1911, y Los Miserables, en el 1912, las dos obras más famosas de Víctor Hugo, que tuvieron el mérito de volver verdaderamente popular al cinematógrafo. En Italia, el periodo coincidió con la aparición de los primeros libros técnicos de cine y de las revistas cinematográficas especializadas y se caracterizó por la producción de películas monumentales como La caída de Troya, 1910, de Giovanni Pastrone y Quo Vadis, 1912, y Marco Antonio y Cleopatra, en el 1913, de Enrico Guaccioni. Mayor celebridad, sin embargo, alcanzó Cabiria, 1914, también de Pastrone, cuya escenografía y diálogos se debieron al gran escritor y poeta Gabriel D'Annunzio. Los años 10 en Alemania trajeron la diversificación de las películas en géneros verdaderamente delimitados, produciéndose films de todos los tipos, como policiales, eróticos, sentimentales y bélicos. La cinta que provocó mayor impacto fue El gabinete del Dr. Caligari, 1919, de Robert White, una historia terrorífica que identificaba la autoridad con la demencia y la criminalidad. 15 años más tarde, con el advenimiento de Hitler, el mundo entero, y sobre todo Alemania, pudo constatar con amargura cuán profético fue este film de White. Otro hecho importante en la historia del cine germano de aquellos tiempos fue el nacimiento de la UFA, fundada en el curso de la Primera Guerra Mundial por voluntad de los mariscales Hindenburg y Ludendorff, que tuvo por objeto unificar todas las fuerzas productoras cinematográficas alemanas. Bajo esta sigla se apoyó activamente a Hitler en su conquista del poder. La UFA alcanzó su mayor auge durante la dictadura nazi, en la cual se constituyó en un gigantesco monopolio. Disuelta por los aliados en 1945, fue en parte reconstruida en 1954 por el gobierno de Bonn.